Esta semana los niños de Leioa están analizando los caminos Bizibideak trabajados durante el curso escolar. La acción, inmersa en la iniciativa municipal Eskolara Lagunekaz Bizibideak, anima a los escolares de Leioa a ir caminando a sus centros escolares en compañía de otros chiquis. Los 11 centros implicados en el proyecto realizaron una sesión de diagnóstico a pie de calle, conociendo su visión y estudiando todas sus demandas en torno a las posibles rutas para ir caminando a la escuela. Este año han sido 2 los centros que se han sumado, Artatza Pinueta y la Ikastola Altsaga. Después de estas sesiones de trabajo en el aula y diagnósticos en la calle, están más que dispuestos y preparados para vivir esta experiencia de autonomía real. Están los 11 coles de Leioa participando en el programa. En este último año han entrado en el programa el colegio Artatza y la Ikastola Altsaga. Y entonces, bueno, poco a poco queremos que para cada septiembre, cuando empiece el curso, esto se haya convertido en una normalidad, en que los niños y niñas hayan estudiado con sus aitas, con sus centros escolares, las diferentes alternativas de itinerarios, se elijan aquellos que sean mejores para los niños y niñas, sobre todo que sean los más cómodos, que sean pues los que más seguros se perciban, etcétera, etcétera, de manera que tratemos de quitar miedos o posibles amenazas que lógicamente los adultos tenemos que tener y tenemos que prever para nuestros niños y niñas, ¿no? Así, desde el Ayuntamiento de Leioa, junto con las AMPAs y el equipo directivo de los centros, Herrigune Leioa impulsa otro año más esta iniciativa con la que pretende conseguir asentar el proyecto como una realidad local y que se reactive de manera sencilla cada septiembre, coincidiendo con el inicio de curso escolar y con la Semana Europea de la Movilidad. De momento, ahora vuelven a examinar si esos caminos trazados y marcados son los idóneos o necesitan cambios. Lo harán durante toda esta semana. Lo que se ha empezado a hacer ya es pues eso, que vayan al colegio andando, ¿no? Lo que pasa que como vivimos en el norte, pues está lloviendo. Y entonces, pues eso les ha echado para atrás a muchos chavales, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, en semanas previas, que ya se había hecho el diagnóstico y todo, han estado yendo andando y súper contentos, pero claro, esta semana que está lloviendo, pues algunos les llevan en coche, otros van en autobús, pues bueno, o sea, sí hay que tener precaución y los chavales tienen que saber que tienen que vivir con precaución, pero siempre. En todos los ámbitos, aunque estén con nosotros también, porque no estamos todo el rato encima, ¿no? Entonces, me parece una iniciativa a mí preciosa y los chavales lo están haciendo con alegría y con ganas, o sea... Entonces, animo a los padres, sobre todo, a que suelten un poco amarras y miedos, ¿no? Y pregunten experiencias y, bueno... Así, el día 22 de septiembre, en la Auri Biltari en Topaqueta, el cole con los amigos, se firmarán los compromisos que cada agente asumirá con el proyecto para el curso 2018-2019. Entonces, pretendemos que el día 22 de septiembre pues hagamos un encuentro y que ahí un poco exterioricemos todos los responsables adultos, tanto los responsables de los centros escolares como los propios aitas y amas, y el propio ayuntamiento, lógicamente, que exterioricemos nuestro compromiso con este programa de Eskolara Lagunekaz Bizibideak.